Mi Rey, mi Señor, mi amor y mi dueño. Eres quien le da valor a mi alma desahuciada. Fui esclavo en el pasado y tú me has libertado. Hoy concédeme el honor de ser tu siervo. Tu mirada me restaura, tus palabras me dan calma. A tus pies te serviré, oh mi maestro. Contemplarte me transforma, adorarte me reforma. Cada forma de sentirte me conforta. Alabarte me transporta a los atrios de tu gloria, donde veo tu imponente majestad. Para siempre junto a ti yo quiero estar. Mi Rey, mi Señor, mi amor y mi dueño. Eres quien le da valor a mi alma desahuciada. Fui esclavo en el pasado y tú me has libertado. Hoy concédeme el honor de ser tu siervo. Tu mirada me restaura, tus palabras me dan calma. A tus pies te serviré, oh mi maestro. Contemplarte me transforma, adorarte me reforma. Cada forma de sentirte me conforta. Alabarte me transporta a los atrios de tu gloria, donde veo tu imponente majestad. Para siempre junto a ti yo quiero estar. Yo quiero estar. Contemplarte me transforma, adorarte me reforma. Cada forma de sentirte me conforta. Alabarte me transporta a los atrios de tu gloria, donde veo tu imponente majestad. Para siempre junto a ti yo quiero estar. Junto a ti yo quiero estar. Yo estaba hablando en estos días acerca de estas cosas, estas marcas que tenemos en la mente a través de la infancia, que es la parte más crítica en que se desarrollan estas creencias por traumas y por experiencias tóxicas con la familia de origen, en la familia de origen. Es decir, allí donde están las impresiones más dolorosas. Toda nuestra historia comienza en el hogar. ¿Has pensado acerca de quién crees que eres hoy? La forma que piensas, sientes y actúas habla claramente de quién eres. No podemos sumergirnos como un buzo en el agua para explorar la vida marina, ¿no es cierto?, en la parte inconsciente de nuestro cerebro para alcanzar en retrospección alguna clase de autoconocimiento que conscientemente no tenemos a nuestro alcance. Es decir, el buzo se mete abajo del agua, ¿no es cierto?, y explora la vida marina. Y entonces pensaba, si pudiéramos, ¿no es cierto?, meternos debajo del agua y explorar lo que tenemos en la parte consciente, en el sótano, pero eso no es posible.
Tenemos más claridad pensando en lo que pensamos, en lo que sentimos y en nuestra conducta. De todos modos, no alcanzaremos a obtener el conocimiento pleno de lo que somos sin Dios y con el sótano de nuestra mente dirigiendo nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y emociones. Cuando caminas en una calle que otros también caminan, puede ver algunos riendo con el teléfono apretado al oído, otros pasan concentrados en seria conversación, unos solitarios como si estuvieran solos en el mundo, otros paseando perros, algunos con las manos extendidas pidiendo limosnas de la gente. La mayoría los ignora, algunos justificando su egoísmo pensando que ellos son responsables de la vida que tienen miserable. Y ellos no tienen por qué cargar con la necesidad de ellos, de la que son culpables de vivir en ese estado de emergencia. Otros más específicos dirán, si estos piden para consumir droga, yo no mantendré su vicio. Unos bien vestidos, de trajes, otros casual, otros de vaquero y tenis, gente bien arreglada, otros descuidados, unos delgados, otros fortachones, unos obesos, gordos, altos, ¿no es cierto?, otros bajos. La diversidad es grande, algunos con rasgos europeos, otros con tonos asiáticos, otros de otra forma, y por supuesto nosotros los hispanos. Los rasgos físicos de color y cultura han imprimido socialmente su versión histórica en cada uno. Muchos vuelven a su hogar, otros han perdido el suyo y caminan en incertidumbre, en desconcierto. La lista es larga. Pero vamos a pasar este video. ¿Dónde estaría? Allí. Ustedes lo están viendo ahí. Este es un experimento que hizo Mitchell en la Universidad de Nueva York con chicos, ¿no es cierto?, dándoles un marshmallow, el marshmallow test. Entonces, ahí entra la maestra, ¿no es cierto?, con el niño, y le está diciendo que le da uno y ella se va y vuelve a los 15 minutos más o menos, y cuando vuelva, si mantiene sin comerse el que le dio, le va a dar uno de premio adicional. Pero si se lo come, no le va a dar otro. Ustedes pueden ver la fuerza de cómo ellos han sido moldeados de niños en sus emociones, se han sido gratificados cuando lo pedían. Y van a ver algunos que luchan con la tentación entre la regla y la gratificación del deseo, entre el control de sus impulsos ante algo que es tan valioso para ellos, porque este tipo de golosina aquí en Estados Unidos es muy apreciada. Y ustedes pueden ver cómo ellos tratan de controlarse el deseo. Distrayendo la mente del objeto, del deseo. Tocarlo, mirarlo, aunque sea eso. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Hacen de todo para controlarse. Pero por ahí nos vamos a encontrar una que no puede esperar. Interesante todo el tipo de conducta y actitudes que tiene frente a la tentación tan dura para ellos. Ella no aguantó, ¿eh? Le pegó un mordiscón. Y ese tiene una tortura mental con la golosina esa. All right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay?
Okay. No quiero recompensa, quiero lo que tengo ahora, aquí. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you Ahí that? le da el segundo, ¿eh? Okay, now you can have both. Se lo ganó. You need them. ¿No les pasa algo de eso? Ok. Este test, esta prueba, la hizo Mitchell, como le decía, en la Universidad de Nueva York. Y esta prueba duró más o menos unos 14 o 18 años. Él fue siguiendo a estos niños en su adolescencia y más allá. Y entonces encontró que como la niña esa que se lo comió de golpe y no tuvo control de los impulsos y los deseos para obtener el objeto de gratificación. O sea, la tendencia hacia el placer tiene que ver también con la herencia un poco, pero tiene que ver también con el ambiente de la familia. O sea, cómo los padres han podido balancear el control de los deseos e impulsos del niño frente a cosas que son una tentación muy fuerte. ¿Qué sucede con esto? Los niños que se comieron rápidamente esta golosina, después siguiéndolos cuando llegaron adolescentes y en la adolescencia tardía, cuando tempranamente empiezan a socializarse en la familia y después viene la parte de los agentes de socialización secundaria, que sería la escuela, los grupos de deportes, música, en donde el niño recibe un segundo proceso de socialización, es decir, el aprendizaje a vivir en la sociedad, de acuerdo a las reglas de una sociedad establecida, de un acuerdo común entre la gente que ha establecido reglas. Entonces los niños que no se pudieron controlar y se lo comieron inmediatamente, es decir, aquellos que quieren, están ante un objeto y lo quieren ya, ahora, no pueden demorar el deseo. Y entonces estos niños que lo comieron rápido, cuando crecieron, tuvieron sexo rápido, ¿no es cierto? Dejaron embarazadas a sus parejas, después sus matrimonios fueron totalmente inestables, no duraron mucho. En la escuela no tuvieron suficiente disciplina para ser exitosos porque están movidos por impulso de gratificación. Y el estudio es algo displacentero, no produce placer. Al contrario, a veces para la carne es duro el estudio. Ya lo decía Salomón. Entonces, estuvieron metidos en drogas y también en violencia. En cambio, los otros que se controlaron los impulsos, tuvieron buenos matrimonios, no estuvieron envueltos en droga, ni violencia, ni embarazo rápido, ni todo lo demás. Una diferencia grande, es decir, yo les estaba hablando el otro día un ejemplo del niño que la madre lo gratifica en el supermercado cuando le pone en el carrito al niño un montón de golosinas mientras la madre está distraída, y cuando llega al carrito la madre descubre todas esas golosinas y las devuelve, las retorna al lugar donde estaban más o menos. Y el niño hace el pataleo, el berrinche, grita y todo, y la gente mira a la madre y la madre tiene que rendirse a las presiones del niño. Se rinde a la madre y lo que hace es fortalecer la conducta del niño impulsiva, ¿no es cierto?, de querer las cosas ahora mismo. Y la siguiente vez que venga al supermercado, el niño va a empezar con la pataleta, a batallar con la madre, a controlar a la madre, ya la manipuló, la controló, porque al estar la madre frente a toda esa gente que la mira a ver cómo va a resolver esto, lo que hace es darle todas las golosinas de vuelta y el niño va contento y feliz, se termina la pataleta en el piso y vuelve a la casa, y la madre lo que ha hecho es reforzar la conducta indeseada del niño. Esa niña que estaba ahí, ¿no es cierto?, seguramente tenía un padre que era permisivo y indulgente, que inmediatamente le daba lo que quería. En un estudio de la Universidad de Yale, hace mucho tiempo, una de las grandes universidades de Estados Unidos, se hizo lo que se llama la demora, el delay de la gratificación del impulso. Mientras más
se demora la gratificación de dar el impulso, es decir, si la tendencia del impulso está bien alta y del deseo por obtener una cosa que le gusta, si se la van demorando, ese deseo o impulso va cayendo. Demora, cae, hasta una línea hasta abajo que se mantiene más o menos estables. O sea que la demora en la gratificación del impulso ayuda para que el niño aprenda a controlarse. Esto va a ser una garantía contra las drogas, contra matrimonios rápidos, embarazo no deseado enseguida, violencia, fracaso en las escuelas y todo eso. Así que piensen que la gratificación incondicional del niño no le hace bien. ¿Se acuerdan de los hijos de Elí en la Biblia? ¿Cómo era el padre? Indulgente, permisivo, ni respetaba a Dios, el mismo profeta. Increíble. ¿Y qué pasó con los hijos? Ahí en el templo hacían barbaridades porque no tenían control de impulsos y deseos y se gratificaban inmediatamente. Es uno de los problemas muy grandes. Entonces uno tiene que ofrecer en los hogares amor, pero también límites, reglas, estructura, en balance. El amor es incondicional. Si un niño despliega una conducta indeseada o fea, nunca hay que quitarle el amor. Siempre él tiene que estar seguro que el amor que le tenemos, no importa cómo se comporta, que nosotros lo amamos porque es nuestro hijo, nuestra hijita. Y eso no va a cambiar. Entonces, cuando se aplica la disciplina, ¿no es cierto? Que puede ser un time out, sacarlo meterlo en un cuarto, ¿no es cierto? Una pérdida de privilegios. Y en nuestros países una nalgadita, no demasiado fuerte ni demasiado suave para que nos tome de broma. Y entonces pueda decir, hacer lo que me gusta no me cuesta casi nada. Tiene que estar con un poquito de dolor y orar con el niño, abrazarlo y todo eso. Eso es más o menos lo que estaba por decirles. Entonces hay 3 partes. A ver si puedo hacerlo aquí, poquito, rápido. Borrar un poquito esto. En este pedacito nomás. ¿Cómo había dividido Freud la? Bueno, acá es super yo. Ello le llamaba. Y entonces en el medio, pongámosles el yo. Entonces, la pelea, la batalla, y entra acá tratando de resolver el problema. La pelea, decía Freud, ¿no es cierto?, se producía en la persona de uno, el conflicto dentro de uno, entre la parte de la conciencia, el super yo, y la parte del sótano, donde están todos los impulsos y deseos, las pasiones, y donde no hay principios morales de control. El yo, decía Freud, se maneja por el principio de la realidad, es decir, que está relacionado con todo el medio ambiente en el que se forma esta persona, las reglas sociales, los principios de relaciones sociales, el respeto a la ley y todas esas cosas, va moldeando este yo. Pero hablábamos nosotros de cómo esto tiene que ser iniciado en la infancia del niño en el hogar. Es decir, el balance, el equilibrio entre disciplina y amor. Las dos cosas. Poner disciplina, pero el amor nunca deja de ser. O sea que tenemos que mantener el amor, aunque se porten mal los niños, y utilizar la disciplina, pero sin quitarle el amor. El niño tiene que estar, como le decía, seguro de que usted lo ama a pesar de todo. Y la obediencia se da por el amor, es decir, cuando usted aplica una disciplina, ora con el niño y lo va a disciplinar, él tiene que saber que lo ama, le da un abrazo de amor y luego aplica la disciplina. Pero nunca le quita esa conexión afectiva, es decir, el vínculo afectivo, el apego afectivo. Pero hay gente que disciplinan en frío, en el vacío,
apartándose emocionalmente del niño, y lo castigan y el niño siente ese vacío de que está desconectado de la fuente de seguridad emocional que es su mamá o su papá. ¿Entienden? ¿Queda claro? Entonces, eso tenía que tener un entrenamiento ya en la familia, porque todo lo que se haga en la infancia va a determinar el futuro del niño, la adolescencia y la adultez. Así que la batalla, el conflicto, se da entre esta parte de la zona inmoral del ser humano, o sea, el sótano, donde están los impulsos y deseos, y es una parte inconsciente que no hay conciencia, y los impulsos tiran para llegar acá donde está el yo, ¿no es cierto?, que se está relacionando con el mundo cotidiano, social, para desvasar al yo, pasarlo, superarlo, y la persona acá, de la zona de los impulsos, puede ser como el niño manoteando caramelos y metiéndolo todo en el carrito, puede ser golpear a alguien, puede ser insultar a alguien, patear a alguien, robar algo, cualquier cosa. Entonces, cuando el niño hace eso acá, esta parte que es la conciencia va a caer sobre el niño, la mente del niño, y se va a sentir culpable. Entonces, la batalla interna que tenemos nosotros es entre la parte de conciencia y la parte de las pasiones. Y entonces, el escenario de la batalla sería el yo, o sea, la conciencia de la realidad. Yo soy consciente que existo, ¿no es cierto? Y como les decía, estoy en una iglesia, paredes, focos, luces, ustedes, los bancos, todo eso somos conscientes de la realidad. La parte consciente que está en el yo. Y el yo se rige por el principio de la realidad, la parte del yo, esa del centro. Y esta parte se rige por el principio del placer. Todo lo que es placentero, esta parte va a tender a controlarlo a uno desde abajo, desde el sótano. Hay mucha gente que tiene doble vida, y tenemos doble vida, y tenemos una parte oculta, tenemos un sótano en nuestra vida. Cuando uno entra a una casa, ¿no es cierto?, se encuentra con el primer piso, y el sótano, si tiene basement, y el ático arriba, si tiene ático la casa. Si lo tiene, representa muy bien lo que es una persona. Por ejemplo, entra a la parte del primer piso, ¿no es cierto?, va a la cocina y ahí encuentra todo tipo de animal, serpiente, de todo ahí. Y la persona cortando la serpiente en pedazos, el puerco y todo lo demás. La parte es una ilustración nada más. Baja abajo y descubre que el dueño de la casa está enloquecido mirando en la pantalla de la computadora montones de escenas de pornografía. La vida que tenemos en el sótano. O, si es un hombre casado, ¿no es cierto?, comunicándose con una dama que no es del entorno familiar. O si es una mujer escondiéndose ahí en el sótano, viendo los horarios en que puede estar sola para comunicarse con otra persona. ¿Cuántas cosas pueden haber en el sótano? Muchas cosas. Pero entonces, si sube arriba en el ático, ahí va a tener la conciencia moral. Es decir, va a tener la parte que es judicial, que establece lo que es erróneo y lo que es correcto, lo que es verdad y es mentira. La parte judicial. Cuando uno comete un error, esa parte judicial nos viene en la mente y nos crea un estado de culpa. ¿Por qué vamos a sentir culpa si no fuimos creados a imagen de Dios? Si descendemos de los animales, si somos el resultado de una evolución atea. Sentimos culpa porque Dios es un Dios moral y nosotros somos seres morales, con principio moral por la imagen que Dios puso en nosotros. Entonces, sentimos esa culpa. Y entonces, para librarnos de esa culpa, ¿no es cierto?, tenemos en el caso nuestro, recurrir a Dios. 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar porque Dios sostiene su mano. Si Dios no sostiene su mano, no se levanta. Pero entonces tenemos que evitar la culpa porque la culpa nos separa de Dios. Así que tenemos estas 3 partes así.
Estoy mezclando un poco lo que decía Freud y alguna cosa que se me ocurre decir a mí. Entonces, la batalla que estaba afuera, ¿no es cierto?, está dentro de la persona y el campo de batalla es la mente del ser humano. Entre estas tendencias, la parte mala de uno, que sería el sótano, lo decimos la tendencia pecaminosa, la carne, y la parte buena, que es la conciencia moral, donde tendría que estar Cristo allí, para que se pueda controlar lo que viene de abajo, del sótano. Pero cuando no hay Cristo arriba, ¿cómo se controla la persona? Bueno, sería largo de hablar sobre eso. Pero entonces esto es una pequeña ilustración, ¿no es cierto?, acerca de cómo el conflicto está dentro de nosotros. Y cómo si nosotros de niños fuimos gratificados incondicionalmente, permitiéndonos que nosotros hagamos como niños lo que queramos, con indulgencia, sin reglas, sin control de impulsos, esos niños van a terminar en la cárcel, en drogas, de todo tipo de cosas, que no van a ser las mejores, en general. Entonces, Zimbardo, de la Universidad de Stanford, un psicólogo social, que fue presidente de la Asociación Psicológica Americana, observando este estudio de ¿cómo se llama?, de Mitchell, del niño ese que es, de los niños que ustedes vieron en el video. Entonces él crea una idea, no sé, un modelo de los mecanismos del tiempo en cuanto relacionado con las decisiones de las personas. Entonces él dice que los niños estos que se comen inmediatamente el caramelo o la golosina están ubicados en el tiempo presente. Entonces su lenguaje cognitivo mental, ¿no es cierto?, es I wanted this candy whenever I want it, right now. Yo quiero este candy cuando a mí se me ocurra, ahora mismo. Ese tipo de vidas es terrible para controlarlo, altamente impulsivas, totalmente dominada por el placer, por la gratificación, cuya meta es constante. Entonces, el que vive en el tiempo presente, o sea, en perspectiva de tiempo presente, como estos niños quieren las cosas ahí nomás, no tienen un futuro venturoso, exitoso, están condenados. El que vive al pasado, ¿no es cierto?, está abrumado por las experiencias traumáticas y tóxicas que vivió en su familia de origen. Abandono, abuso psicológico, físico y todas esas cosas. Pero el que está bajo la perspectiva futura, es decir, por ejemplo, quiero estudiar una carrera, que sea medicina, ingeniería, cualquier carrera, y saben ustedes que cualquier carrera que uno va a estudiar exige ¿qué? Una gran disciplina, ¿verdad? Disciplina de la mente, disciplina de las emociones, disciplina de la conducta. Cuando usted va al ejército y ve a un sargento haciéndole, ¿cómo se llaman los push-up? Cuando le hacen flexiones de brazos con el peso de todo el cuerpo, y uno le pregunta al sargento, ¿qué estás haciendo con estos soldados? Y el sargento va a decir, estamos creando ¿qué? Disciplina. Disciplina. Pablo decía que sometía su cuerpo al servicio de su conciencia. Y ese es el problema cuando el cuerpo, ¿no es cierto?, de uno, es decir, las pasiones, es decir, el inconsciente de uno, nos domina totalmente a nosotros. Tiene control de nosotros. Es cuando el cerebro lo controla a uno. O cuando la mente ha tomado control de nuestra persona. Y hacemos todo lo que nos dice nuestra mente, que está sometida por el sótano. Dios no quiere eso, quiere que vivamos libres porque somos esclavos cuando vivimos en el tiempo presente de querer todo ahora. Entonces un estudiante, para llegar a ser exitoso en una carrera y llegar y terminar, sacar buena nota, necesita disciplina y necesita postergar los deseos urgentes de ahora presentes que dicen, bueno, yo quiero ir a mirar unas películas, quiero salir a jugar partido de fútbol u otra cosa y distraerme totalmente en todos esos entretenimientos posibles que hay en este mundo. Y entonces deja para mañana
las tareas de la universidad, lo que tiene que hacer, y después cuando va a rendir un examen, ¿cómo le va? Fracasa. Entonces el que está en perspectiva futura, quiere una carrera, va a sacrificar el presente, va a tener control del presente. Y entonces sí, cuando obtiene el diploma, ahora puede celebrar, pero tiene que tener una constancia y una disciplina que es cotidiana, ¿no es cierto?, semanal, mensual, y tiene que estar, digamos, con la mente en el logro que va a tener e imaginando las cosas que vendrán con el haber terminado una carrera universitaria. ¿Les quedó claro eso? ¿O necesitan más explicación? ¿Fui claro? Porque a veces cuando uno se mete en estos temas, estoy haciendo lo más sencillo posible. Porque a veces ¿cómo les voy a decir? Una persona que está entrenada en un cierto conocimiento puede ser ignorante en otro conocimiento. O sea, tú puedes estar entrenado en medicina, pero no entender la terminología de salud mental. Y así ocurre también. Entonces, decimos nosotros que está ese conflicto que está dentro de uno y después esa lucha que tenemos nosotros la trasladamos a una lucha con otra persona y el conflicto interpersonal con otro. Y después en grupos, conflicto grupal. Y después las naciones que también pelean todo el tiempo. Bueno, tendría mucho más que darles. Una pregunta, mañana tengo la escuela sabática y el sermón. No sé. A la tarde, otro tema más o ya no más. Mañana a la tarde. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo cuando tenía una edad, no sé, cuando conocí la iglesia adventista, allá, hace tiempo y allá lejos. Soy medio sordo, hermano. Soy medio sordo. La escuela sabática sí tiene su tiempo. Sí. En el culto divino también. Ok. Ya solo sociedad de jóvenes ya tienen un programa preparado. O sea que ya no tengo ningún compromiso a la tarde. Ok, eso quería saber. Vamos a ir al tema de hoy. No, porque si no, si voy a seguir a la tarde, le he tomado por asalto a la iglesia. Ya no tiene actividad. Bueno, ayer estamos hablando de la gloria, ¿no es cierto? De la gloria. ¿En qué nos gloriamos con Jesucristo? Nos gloriamos en la cruz, en que Cristo fuera crucificado porque de ese sacrificio mana la vida. Nos gloriamos por la esperanza y las ilusiones y sueños de miles y millones de hombres y mujeres, niños, adolescentes y ancianos de todas las culturas, de todas las razas, de todo el mundo, decíamos en la isla del océano, en los continentes, montañas, llanura, en todos lados donde haya una persona que fue creado a la imagen de Dios, nosotros gloriamos a quien dio su vida en la cruz, porque cambió la historia y el destino final del mundo, porque por el sacrificio de la cruz Cristo venció la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, que tiene los días contados en el reloj que marca el tiempo que le impone la voluntad redentora del omnipotente. Es decir, el tiempo de enfermarse, de envejecer, de morir, tiene los días contados por el sacrificio de la cruz. ¿Y aún por qué nos gloriamos? Porque la cruz de Cristo nos ha convertido en ministro de la causa de la redención en todo el universo que no cayó en el pecado. Privilegio.
de ser los evangelistas en el universo, de contar la historia de la redención ante seres creados en todo el universo. Y eso va a llevar muchísimo tiempo. Felices de esta redención. Imaginen ustedes que han superado la tragedia de vivir en un mundo que es un verdadero infierno, porque donde está el diablo es el infierno. Y estamos en el mismo infierno viviendo. Cuando nosotros veamos esa creación de Dios extraordinaria, resplandeciente por todos lados, llenas de cosas maravillosas que no se pueden ni imaginar en la mente de Walt Disney ni de ninguna de estas gente que crea fantasías, para que los hombres, los niños y las mujeres vuelen en el aire de manera compensatoria frente a este mundo tan oscuro y tan siniestro. Aún nos gloriamos en el amor abnegado, la autonegación, la condescendencia, la compasión, el renacimiento y entrega más sublime que jamás se haya llevado a cabo en todo el cosmos. El sacrificio de Jesucristo. Y aún, ¿por qué? Pablo vislumbró en el drama de la crucifixión del Hijo de Dios la única esperanza de la humanidad, el fin del predominio de la esclavitud del pecado, el comienzo de un nuevo amanecer y el amor del Salvador iluminando el destino del hombre por la eternidad. Glorioso es el sacrificio de Cristo. El hecho de la crucifixión se repite, se actualiza incesantemente cada momento en que caigo quebrantado sobre la roca para recibir la gracia impartida y transformadora. El sacrificio expiatorio de Jesús por cada uno de nosotros. ¿Cómo no nos vamos a gloriar en la cruz de Cristo? En ese monumento que señala, ¿no es cierto? Y es el símbolo de una nueva realidad que alcanza toda la creación de Dios, desde las cosas más simples hasta las más complejas que existen. Desde el planeta Tierra, a todos los planetas, a todas las estrellas, a todas las galaxias, a todo lo que ha creado Dios. Y se renueva cada día ese sacrificio en sus seguidores hasta el día de la muerte, cuando exclaman con el último aliento como su Señor: consumado es. He acabado la buena batalla, he preservado la fe. Pablo lo expresa más extensamente. Por lo demás, me aguarda la corona de justicia. O sea que cada día que nosotros, quebrantados a los pies de Cristo, confesamos nuestros errores, recibimos el don del arrepentimiento a través del trabajo del Espíritu Santo, y entonces Cristo, ¿no es cierto?, como nuestro Redentor victorioso en la cruz contra el pecado, ¿no es cierto?, nos levanta otra vez. Y la mano de Cristo que nos levanta de la tentación y la caída en arrepentimiento, confesión y todo lo demás es nuestra gloria suprema. Esa fue la consumación de la vida de un apóstol que repetía: cada día muero. Una decisión diaria por una determinación mayor. Cada día muero, decía Pablo, lo que tendríamos que decir nosotros cada día muero, hasta que exclamemos: consumado es. Y murió decapitado. Consumado es. Es decir, la victoria diaria de Cristo a través de la victoria de la cruz en nuestras vidas, en la que estamos actualizando, recapitulando la victoria de Cristo en la cruz, con la victoria nuestra por el poder del Espíritu Santo y Cristo sobre los pecados, sobre el poder del pecado. Y cada vez que triunfamos en Cristo por el poder del Espíritu Santo, estamos actualizando la victoria de la cruz que ocurrió hace 2000 años por cada uno de nosotros. Isaías describe a este Salvador con su apariencia física desfigurada, su apariencia, pero no la esencia, del más grande gladiador guerrero, ¿no es cierto?, quebrado por fuera, entero, íntegro por dentro. En el 53, 5, 7, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El llamado de Dios por boca de Isaías fue:
Venid a mí, dice Jehová. Venid ahora, no mañana. Ahora sí que hay que venir ahora y no mañana. Se pueden postergar, ¿no es cierto?, las presiones de impulso, ese deseo por el mañana, para que desarrollemos una disciplina y control sobre las pasiones del cuerpo. Pero en lo que tiene que ver con la aceptación del llamado de Cristo, como tu Redentor y mi Redentor, no hay postergaciones. Porque cuando yo digo, mañana te voy a abrir las puertas, Jesús, para aceptar que tú habites en mi vida, mañana voy a repetir lo mismo. Y una postergación sigue a otra postergación, se produce un hábito de postergaciones y nunca la persona viene a Cristo. Hoy es el día de encontrarse con el Señor. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de un nuevo encuentro y un nuevo nacimiento, cuando lo tuvimos hace tiempo, cuando conocimos a Cristo. Y necesitamos otra vez revivir esa experiencia maravillosa. Uno de los conceptos fundamentales que el Sanedrín usó para matar a Cristo fue el principio o ley de costo social mínimo. Así lo definí para decir lo siguiente, expresado por Caifás: es necesario que un hombre muera y no toda la nación se pierda. El principio del costo social mínimo, llamémosles así, principio de costo social mínimo. Es decir, más vale que muera uno y se salven todos. Cuando los terroristas, septiembre 11, estrellaron esos dos aviones, el presidente Bush, con rasgos psicopáticos, dijo, yo lo vi, hablando él, puse una reglamentación ahora, dijo otra palabra, pero era como una regla ahora, que toda vez que un avión lleno de pasajeros, que haya niños, que haya quien haya, que se esté acercando a la ciudad de Nueva York o a otra ciudad, ¿no es cierto?, desviado de su ruta, firmé la orden de que sea destruido por un avión caza. O sea, es necesario que mueran unos pocos y toda una ciudad sea destruida. ¿Es el principio de Caifás o no lo es? Este principio ha sido la base religiosa de muchos paganos. Los moabitas y amonitas realizaban sacrificio humano por el bien de la nación. Es decir, sacrificaban niños y se han encontrado restos de estos descendientes ¿de quién eran descendientes los moabitas? ¿De quién? De Lot. Era el resultado de una conducta incestuosa. Y ahí surgieron estas naciones paganas. Y se han descubierto por medio de la arqueología que niños decapitados y quemados, porque ellos tenían un dios, ¿no es cierto?, de metal, que tenía las manos hacia arriba y abajo tenía una hornalla, se calentaba esto al rojo vivo y depositaban la criatura de arriba. ¿Ustedes saben lo que es eso? Si no es una religión del mismo Satanás, sino es la crueldad suprema de Satanás que transforma seres humanos en verdaderos psicópatas, sin alma, sin contrición, sin ternura, sin emociones. Entonces, esto hacían los moabitas por el bien de sus naciones, el costo social mínimo. El nazismo en Alemania se propuso eliminar un grupo menor en función del predominio de una raza superior, la raza aria, y agarró y metió y mató 6 millones de judíos. O los quemaban vivos en los campos de concentración, o los sofocaban con gas, o los fusilaban. Satanás, que propuso este principio, ya lo venía practicando en ritos paganos como sacrificio humano. Ahora era el turno de sacrificar al Hijo de Dios. Este sistema refleja el carácter del diablo y donde quiera que se practique, se estará evocando su carácter cruel, sanguinario, despiadado, y dejará al verdugo que lo practica sin intercesor, bajo condena eterna.
¿A quién rinde culto Caifás, el Sanedrín y el pueblo, sino al paladín del sacrificio humano, al separarse de Dios, rechazar al Mesías y clavarlo en una cruz como un maldito? De cuya maldición se autoproclamaron víctimas al excluir su sangre sea sobre nuestras, al exclamar, su sangre sea sobre nuestras cabezas, porque es mejor que un hombre muera y no que una nación se pierda. Lo paradójico es que con su acto cambiaron la aplicación del significado de la muerte de Jesús y el significado de la cruz, que era maldito el que moría allí, que resultó en ser la pérdida de la nación. Cumplieron en ello lo que trataron de evitar y fueron instrumento de su propio exterminio a través de los romanos, de los alemanes, y al levantar la cruz como un maldito, el que moría en la cruz le cambió totalmente el significado a la cruz y ahora es símbolo de gracia, de salvación, de expiación y de vida eterna. Manipularon a los romanos para matar a aquel que vino a salvarlos. Y unos 36 años más tarde, los mismos romanos destruyeron la nación que ellos quisieron salvar con la muerte de Jesús. Los romanos quemaron el templo de arriba abajo. Los muros de Jerusalén parecían estar a punto de derretirse por el calor generado dentro de la ciudad por los elementos abrasados por el fuego. Casi 1 millón de judíos murieron atravesados por la espada romana. La muerte de Jesús le costó casi 1 millón de muertos. Caifás murió antes de la masacre, dicen los historiadores y arqueólogos, y fue enterrado y tenemos su sarcófago y sus huesos en el Museo de Israel. Yo estaba suscrito a la revista de arqueología de la Universidad de Harvard, y entonces, hace como 15 años, fácilmente, descubrieron la tumba de Caifás. Una tumba carísima, con inscripciones y en la piedra, ¿no es cierto? Y adentro tenía los huesos de Caifás y parte de sus familiares. Y adentro decía, el sumo sacerdote se llama José Caifás, sumo sacerdote. Eso lo pueden ver en Israel si viajan allá. O sea, Caifás murió antes de la destrucción de Jerusalén. No sabemos cómo murió, pero murió antes. Y cuando fui a Ucrania, a predicar a Ucrania con la Asociación General, había un profesor de arqueología mientras estábamos almorzando y le pregunté, ¿qué acerca de Caifás? Le dije. Y me dice, lo curioso que se descubrió que tenía, parece, una esposa mucho más joven que él por los huesos, el análisis de los huesos que había ahí. Un osario. Cuando moría la gente y ya se quedaban los huesos, metían toda la familia en un solo cajón. Pero la Biblia no menciona que Caifás se llame José, o estoy equivocado. ¿Dice en alguna parte que Caifás se llame José? ¿Sabe quién lo dijo? Un judío de esa época, un poquito después de esa época, que armó una revolución en contra de los romanos, Flavio Josefo. Los romanos tomaron eso, y él, como era un historiador, los romanos lo llevaron a Roma, se convirtió en romano, obtuvo la ciudadanía, y fue el que le escribía a los emperadores, llevaba su historia, su biografía. Y cuando viene Tito, hijo del emperador Diocleciano, a tomar Jerusalén, luego de que se retirara el primer general romano, acuérdense que Cristo dijo, cuando veáis estas señales, ¿qué dijo? Los que estén en la ciudad, huyan. Y los que están afuera, no vengan a la ciudad. Eso lo advirtió Cristo. Y entonces cuando toman la ciudad con el general Tito, luego que el otro general anterior que había venido un tiempo antes y había asediado toda la ciudad, la había rodeado, pero después todavía no se sabe que ese general decidió volver a Roma. Así que sacó todo el asedio de la ciudad de Jerusalén y los cristianos que estaban adentro, que habían recordado lo que Cristo les había dicho, huyeron de la ciudad. ¿Cómo iban a huir si no había esa retirada romana? Increíble cómo se cumple lo que dijo el Señor. Se retiraron los soldados y cuando iban pasando por un desfiladero, un grupo de revoltosos o rebeldes judíos, revolucionarios, atacaron y mataron 6.000 romanos. Así que el general romano volvió a Roma, dio el informe
Y Diocleciano, el padre de Tito, envió a su hijo para darle un castigo a los judíos. Rodeó la ciudad, ¿no es cierto? No quería destruir el templo porque vio que era algo maravilloso, que lo quiso conservar. Pero algunos soldados furiosos arrojaron una tea ardiente. Y el cortinado era de un entramado bien pesado. Y empezó a arder el cortinado y la madera y todo, y se hizo un fuego terrible. Tito trató de controlarlo, dice Flavio Josefo, que estaba ahí en la batalla, pero no pudo. Y así entonces, el oro que estaba en el techo, escuchen bien esto, el oro que estaba en el techo que lo habían puesto los judíos para que las palomas no se asentaran en el techo y ensuciaran con su desecho, entonces el oro con el sol mandaba reflejo fuertísimo y las palomas no se asentaban allí. Cuando vino el fuego, todo ese oro fue derritiéndose y cayendo y metiéndose entre los bloques de cemento que eran las paredes de la construcción del templo. ¿Qué había dicho Cristo que iba a pasar con esos bloques? Y no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y cuando vieron los soldados que el oro caía como agua y se metía entre las piedras, esperaron que se enfriaran y entonces empezaron a remover piedra sobre piedra para recoger el oro que había allí. Y se cumplió la palabra del Señor Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra sin ser removida. Jesús en Lucas 21:20 dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Jerusalén será hollada por los gentiles. En el 19:41 dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró por ella. Porque lloró por Jerusalén. Era su ciudad amada, que habrían de destruir. Oh, dice Jesús, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Ve? Encubierto esa pieza que es la matriz de la mente que tenemos. Lo que acumulamos en la mente que hace que rechacemos la revelación de Cristo. Los judíos no lo entendieron y mataron al que traía la paz y protección a la nación. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todos lados te estrecharán. 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ellos tuvieron el tiempo de la visitación de Dios como algo extraño. Bebían su propio tiempo humano. Nosotros tenemos que disponernos a ubicarnos en el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo eterno. Nosotros tenemos nuestro tiempo y queremos imponerle a Dios nuestro tiempo. El Evangelio se volvió a los gentiles pasaron a ser los herederos espirituales de Abraham, herederos de la promesa, teniendo a Pablo como su apóstol principal. Este principio de Caifás de el costo mínimo, que muera uno y se salve la nación, opera como la excusa de una fuerza social cada vez más dominante que involucra a la mayoría en desmedro de una minoría insignificante, que quebranta con su estilo de vida y cohesión interna los propósitos y fines de realización social mayor de la mayoría. Un principio que pesa mucho como para definir aún en la democracia política, en sus instituciones legales como la Corte Suprema de Justicia, en la religiosa como los grupos ecuménicos mayoritarios, en la economía como la Bolsa de Nueva York, la Casa del Tesoro, el IRS y otros como la comunicación en la media en general,
la decisión final en el consenso de la mayoría por encima de la opinión de un grupo minoritario. Este principio conquistó el pensamiento del último presidente, Bush, luego que derribó esos aviones. Había que matar un avión y salvar una ciudad. Principio de costo mínimo. ¿Eso no suena parecido a la recomendación de Caifás? Y si mañana se levantan las Naciones Unidas y guiadas por este principio selectivo de supervivencia político-social de la mayoría, sacrificando una minoría, religioso, ¿no es cierto? Y declaran, es mejor que un grupo religioso sea sacrificado y no todo el mundo se pierda. ¿Y cuál es ese grupo? ¿No están aquí hoy, parte de ese grupo? Ese principio de Caifás que nos llega hasta nuestros días. La ley o principio de costo mínimo. Es paradójico que este tipo de conductas, ¿no es cierto?, de acabar con una minoría cristiana, sean desplegados y exhibidos públicamente con descaro, ¿no es cierto?, por una mayoría que se autodenomina como los preservadores de la religión de aquel que fue victimizado en una cruz por la humanidad. Y cuando dan un golpe, lo dan en contra de la misma cruz con el mismo martillo romano y la complicidad hipócrita de un grupo religioso mayoritariamente dominante. Este principio, hermanos, está entre nosotros ya, funcionando aquí, en esta nación. Allí le decía, entre la Agenda 25, en la página 482 creo que era, ahí leí que había que honrar este día, que había sido tan descuidado. Utah, ¿no es cierto?, este año firmó, ¿no es cierto?, una ley azul, Blue Law, una ley azul le llaman, al Día del Señor, la ley azul. Y entonces había no empleados, sino gente que tenía McDonald's o otras franquicias, te quiere tener un negocio de esos, va a la central de McDonald's o de todos los que ofrecen franquicia y le venden la franquicia a un costo que usted pueda pagarlo, va a tener el local y todo, pero tiene que seguir las reglas que impone la central y tiene que pagar una cuota mensual. Y la central dice, todos los domingos tienen que trabajar porque mucha gente va a comer a estos restaurantes. Y entonces estos cristianos de Utah, mormones la mayoría, fueron a quejarse. Y se llevó a votación en la gobernación. 8-1 ganaron. Y entonces pusieron la ley dominical para aquellos que tienen franquicias y las cabezas de estas grandes empresas de alimentos y otras no pueden exigir a uno que tiene una franquicia, porque esta gente dijo ante la gobernación que no podían glorificar y honrar a su Dios y asistir a sus iglesias, que no tenían ese derecho de hacerlo, por lo que le imponían estas compañías. Entonces eso es parte del tema de libertad religiosa que puso Trump ahora, es decir, favorecer a los cristianos para que puedan asistir a la iglesia. No está mal eso de que puedan asistir a la iglesia. Eso no está mal de ninguna manera. El tema es cuándo. Y entonces Donald Trump creó la Oficina de Libertad Religiosa y Protección de los Cristianos, allí en la Casa Blanca. ¿Lo sabían? ¿No? O sea que los que están señalando a aquellos otros que luchaban por la separación de iglesia y Estado, nos están diciendo ahora que la iglesia y Estado, separación de iglesia y Estado se acabó. Desde el momento que Trump pone este ministerio en la Casa Blanca y lleva a su pastora Paula White allí, y es la líder espiritual, y tiene otra que es la directora de todo eso, y qué curioso, nombra a Ben Carson como vicepresidente de esa organización de la libertad religiosa. Lo puso a Ben Carson de vicepresidente. Pero ni Ben Carson va a poder controlar los acontecimientos que se vienen.
cuando está envuelto el que ya sabemos, que tiene gran poder sobre la tierra, el príncipe de este mundo. Entonces, nos encontramos con eso de la Agenda 25 y ahí donde se pone este día que tiene que ser guardado. Lo escuché a Vance hablando también, en una universidad, ¿no es cierto? Y mencionando esto del Día del Señor. Mucho más fuerte el vicepresidente que el mismo presidente. Hubo una demanda al correo de Estados Unidos porque una persona bautista lo mandaron a trabajar los domingos y él quería asistir a la iglesia. Este hombre lo llevó a la Corte Suprema, y le ganó al correo. Así que ahora el que es cristiano y quiere en domingo ir a la iglesia, ahora tiene la libertad. Y ahí está, digamos, la ejecución de la libertad religiosa tal como la entienden ahora, con una interpretación diferente. Pero es libertad religiosa porque entonces la persona puede asistir a su iglesia en el día que él considera que es el día del Señor. El abogado que le ayudó a este bautista a ganar en la Corte de Justicia, paradójicamente, era un adventista. ¿Qué me dice? Bueno, si lo toma como que es libertad religiosa y es justo que pase esto, depende cómo uno lo interprete, ¿no? Pero puede decir que esté del otro lado. Entonces, eso quedó ya, como se dice en la ley, cuando queda algo, un incidente no archivado, hay otra palabra técnica ahí, cuando queda ahí, ese sirve como un recurso para futuras legislaciones de la Corte Suprema de Justicia. Más con esto de Utah, Oklahoma el año pasado perdió por un voto una legislación del Día del Señor, ¿no es cierto?, general, total, no como la de Utah que es específica para los que tienen franquicia. Oklahoma perdió por 1, North Dakota también cerquita y no más, y cada año están volviendo y van a ganar eso. 21 estados del sur, la mayoría, están peleando por esto para que venga pronto. Yo tengo más informaciones, pero vamos a seguir con el tema. Entonces, frente a todas estas cosas, y cuando se ejecute este principio de costo mínimo en función de la mayoría, entonces vamos a ver que el espíritu de Caifás ha resucitado. Se ha levantado otra vez. El espíritu que lo manejaba el mismo diablo. ¿No existe acaso el misterio invadiendo todas las esferas de la vida, de la forma más simple hasta la forma más compleja de la creación? De tal modo que el sello de una serie de eventos sobrenaturales ha quedado inscripto en el mundo natural y humano, indicando la procedencia divina de todo lo que existe. De modo que excluye toda opinión alternativa. Es decir, las marcas de Dios están en toda la naturaleza, de las cosas más simples hasta las más grandes. Y el ser humano, el científico, no pueden negar eso. Porque ellos no pueden crear nada de lo que existe ni de lo que Dios ha creado. Lo único es hacer combinaciones químicas y trabajar en plástico. Quizás alguna otra cosa. Pero usan de la naturaleza creada por Dios para esto. Pero el misterio más insondable, que sobrepasa todo misterio en la creación de Dios, ese es el misterio de la redención por el cual Dios dejó la gloria de Dios para hacerse hombre. Abandonó la suprema alabanza de los mundos no caídos para ser herido por nuestras rebeliones y maldecido por el pueblo al que había venido a salvar. Es el misterio de la redención, un libro de texto a estudiar por las edades de la eternidad, por seres redimidos que lo han vivido como una experiencia personal y única, y por seres no caídos que también fueron alcanzados por la redención. Bajo el reinado de la redención está el misterio de la gracia operando sobrenaturalmente en la transformación del carácter de millones de personas que tienen un encuentro con este que fue crucificado. No podemos explicar racionalmente los mecanismos de este misterio en la naturaleza,
pero está presente en los milagros poderosos de la tierra en los que se repite este patrón en el cual vidas son arrancadas de las depravaciones del mundo. Grandes criminales que reflejan en su conversión la inocencia del Cordero. Grandes depravados y depravadores del vicio, lo inmoral, convertidos en criaturas puras, como la pureza de un niño. Invisible como el viento es el Espíritu de Dios, se manifiesta cada día creando nueva vida donde predominó la vida vieja. Así es como vemos al Mesías presente en el resplandor casi apagado, marchito de vidas que ahora renacen, luminosas del polvo que las envolvió por fuera y por dentro. ¿Se acuerdan del árbol que le dije de olmo del famoso poeta español cerca de su casa? Que un día le cayó un rayo en la copa y lo quemó hasta abajo. Luego vino el torrente y pudrió el tronco. Había pasado el verano, había pasado el invierno, y fue a buscar el árbol porque pensaba que ya estaba caído, le habían cortado la base con un hacha. Y cuando llegó de ese árbol que estaba podrido, de pronto había salido una rama y hojas verdes. Había renacido de la misma muerte. Eso es una ilustración de cuando Cristo entra a nosotros por medio del Espíritu Santo. Nuestras vidas muertas en vida, estamos vivos pero estamos muertos, porque si no tenemos el dador de la vida, podemos estar respirando, podemos estar trabajando, pero estamos muertos espiritualmente. Y cuando Cristo entra a un árbol casi podrido, condenado al hacha, a desaparecer, a ser quemado, entonces cuando surge la primavera, ese árbol da ramas nuevas y hojas verdes, que es la nueva vida que da Cristo. Y esto puede reconstruirnos a nosotros desde las mismas miasmas del polvo. Cristo nos renueva cada día, nos hace nueva criatura. El misterio de la redención está inscripto en historias, en el libro de la vida sobrenatural. Tu historia, la mía, están allí. El principio de uno en lugar de la mayoría se ha aplicado también así. En el caso del plan de salvación exclusivo, nosotros somos una unidad compuesta por lo psicofísico, lo socio-relacional, lo psicoafectivo, lo espiritual. La mayoría se manejan con el principio de Caifás a la hora de la decisión y declaran con sus vidas: es mejor que lo espiritual languidezca o muera y no que todo lo demás, lo físico, lo social, lo mental, se pierda. Cuando lo contrario es lo verdadero. Reconciliar. Necesitamos reconciliación. Y reconciliar significa volver a conciliar algo que no era conciliable, algo irreconciliable. Es armonizar o restaurar relaciones que estuvieron rotas. Hay personas que se disgustan entre sí y están en el estado irreconciliable. Yo no puedo entender como pecador en profundidad el significado que el sacrificio de Cristo en la cruz tiene para mi vida. Pero no puedo ignorar que todo aquel que viene a Cristo se libra de su carga de pecado, su carga de culpabilidad, del poder del pecado, y haya paz con Dios, con los demás y con uno mismo cuando Cristo habita en él. ¿Has experimentado esto en tu vida? Me dirás, hace muchos años, cuando conocí a Cristo, sentí una cosa irresistible en mi corazón para entregarme a Cristo. Era algo extraordinario. Pero después entraste a la iglesia donde todos dormían, donde estaban desatentos espiritualmente y vivían sus vidas seculares en la iglesia, y me fui enfriando, cada vez más enfermo, más frío. Cuando la iglesia se transforma en una heladera, cuando la gente viene con todo el ardor del nuevo nacimiento y lo congelan y se transforma en una momia que camina pero está muerta. A través de Cristo hay una reconciliación múltiple. Nos reconciliamos con Dios
Cuando Adán y Eva fueron creados, mantenían una relación de conciliatoria. Cuando se separan de Dios por el pecado, ¿no es cierto?, y la culpa, este estado de conciliación está roto, está hecho pedazos por el pecado. Y el pecado pasa a ser aborrecible a Dios aborrecible a Dios y algo que perturba una relación entre Dios y el hombre. Irreconciliable. El pecado se interpone entre el hombre y Dios, separando al hombre de su creador y hace la relación irreconciliable. Adán y Eva se esconden de Dios, saben que han desobedecido su palabra, desconfiaron de su carácter, creyeron que era un mentiroso. Algo que el diablo puso en el centro de la controversia en el cielo y luego estableció esa desconfianza en Dios en la mente de Eva y de Adán. El hombre expresa la culpa, oculto en los matorrales. Ellos han quebrantado la relación con Dios y el estado de conciliación relacional interseccional ha desaparecido. Piensa que se pueden esconder de quien los hizo y los puso como soberanos del mundo natural, sujeto a ellos. Dios no verá lo que yo hago. ¿No decimos así cuando estamos haciendo algo indebido? Dios no verá lo que yo hago. Dios no ve. Y cuando estamos poseídos por los impulsos al mal, tratamos de ponerle una máscara a Dios y que no pueda vernos. Dios no me ve cuando lo hago. Y Dios dijo, el que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no escuchará, el que creó el sentido del tacto no tocará. La presencia de Dios rodea toda la tierra. Nadie puede escapar a eso. Porque no lo vemos a Dios no quiere decir que Dios no nos ve a nosotros. Es un absurdo, es una ilusión óptica, no digo de la vista. Eran los mayordomos de la creación de Dios mientras tenían una relación conciliatoria con Él que los invistió de autoridad sobre el mundo natural. Al desaparecer el vínculo conciliatorio, esa unidad con Dios, desapareció la mayordomía y representación de la tierra. Ahora, en estado de irreconciliación por el pecado, la tierra es maldita y ya no se sujeta, ¿no es cierto?, la naturaleza al control absoluto del hombre. Los búfalos se vuelven contra el hombre salvajemente. Matan 1,000 personas por año. Los leones y tigres matan centenares de personas y se la comen. Rinocerontes, elefantes, serpientes, escorpiones y arañas tienen sus propios números de muertos cada año en el mundo. Terremotos, huracanes, inundaciones, tornados matan miles por año. Ese es el resultado del conflicto, de la pérdida de la conciliación con Dios. Cuando nuestras vidas están bajo alto riesgo, en la parte psicológica, la mente, en la parte emocional, los sentimientos, en la parte de la conducta, en la parte física, en la parte relacional. Nuestras vidas están en una inseguridad continua sin Dios. La relación del hombre con la naturaleza es irreconciliable. Reconciliación con los demás. Los hombres mantienen relaciones irreconciliables entre sí, conflicto por todo lado. Cada año los actos de terrorismo matan miles. Los asesinatos en serie, la tortura, asesinatos en masa, violaciones, abuso sexual infantil, robos, ha colocado al hombre en una batalla campal contra el hombre en las ciudades y los pueblos, en la montaña, en la llanura, en las islas, en los continentes, en las selvas, en la jungla, en todo lado el hombre se vuelve contra el hombre, porque se volvió contra su Dios. Necesitamos reconciliarlo con quien nos hizo y nos redimió. Esta es la relación más importante de la vida. Necesitamos reconectarnos con Dios y desarrollar una relación personal con Él. Eso es reconciliación.
Deberíamos volver a tener la relación que Adán y Eva tuvieron antes de la caída. Debemos pedir al Espíritu Santo que promueva en nosotros el amor por Jesucristo, el deseo ferviente de parecernos a Él, la voluntad de darle gracias, de glorificar y honrar su nombre, de que su nombre sea santificado a través de nosotros delante del mundo. Eso es reconciliación con Dios. Deleítate en Dios y Él considerará los deseos de tu corazón, dijo David, Salmos 31:4. En Mateo 6, 25, 33, debemos conocer cuán bueno es amistarse con nuestro Dios. Jesús nos declaró sus amigos y Él nos demostró su amor dando su vida por sus amigos. Eso es amor fraternal, amor ágape. Por sus heridas que le hicimos, sus amigos, es como nosotros fuimos sanados. No hay alternativa para nosotros de esto, fuera de Jesús. Eso está inscripto en nuestra conciencia moral, la conciencia espiritual, en el día supremo del yo, que es el desarrollo del carácter de Jesús. Nuestra conciencia tiene dos niveles de percepción. La conciencia de la realidad se refiere a que somos conscientes que existimos en una realidad material, física, natural, de la que participamos con nuestro cuerpo. La conciencia moral compuesta, como lo expliqué ya antes, una parte judicial que nos juzga cuando caemos y nos produce culpa, legal, sensual, íntima, y el ideal del ser, hacia dónde se orienta el yo espiritualmente. El valor moral presenta los privilegios éticos de la conducta, pensamientos, emociones, sentimientos, afectos, motivos e intenciones e interés, como marco de referencia del estilo de vida personal. Además posee un área operacional crítica de análisis de toda desviación de la norma moral, referencial de la conducta, señalando la violación de la misma, lo que crea, como decía, conciencia de desviación y culpa. Además opera en función de una meta a alcanzar, que es llegar a desarrollar el carácter de Cristo. O sea que es la preocupación de la meta cuyo target blanco es el carácter de Cristo, en los momentos de reconexión con Dios, de perseveración, de proseguir la meta, dejando la dirección de nuestras vidas no en nuestras manos, sino en las manos de Dios. Hace 2000 años que Dios dio su vida por nosotros. Hace 2000 años que Cristo es sacrificado cada día cuando nosotros caemos de rodillas ante sus pies y recibimos de su mano la gracia impartida, el perdón de nuestros pecados y la gracia transformadora. De tal manera que lo que fuiste hace una semana ya no tiene que ser lo que eres hoy. Hoy tiene que ser algo un poco diferente de lo que fuiste ayer. Porque la vida cristiana es una vida de desarrollo espiritual y crecimiento. Ir pasando por etapas de fracasos y victorias. Porque la victoria también se construye sobre los fracasos. Cuando una cadena de victorias y una cadena de fracasos se enfrentan y finalmente la victoria define dónde va la guerra en su dirección, exitosa. No hay victoria posible sobre la carne, no hay victoria posible sobre nuestros pensamientos conflictivos, nuestras emociones conflictivas. No hay victoria posible sin Cristo. Los hombres han establecido psicología, psiquiatría, medicina, experimentos costosos donde invierten millones de dólares en las universidades más importantes del país, tratando de resolver el enigma de la conducta humana. El enigma está en que la carne conquista a la mente, ¿no es cierto?, y doblega la conciencia, cauteriza la conciencia, encallece la conciencia para que la persona ya no tenga sensibilidad para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Ya hay ni un laboratorio del mundo que tenga esta forma poderosa, porque el pecado es algo sobrenatural. Está lejos el control del pecado del alcance del conocimiento humano.
lejos del alcance de las estrategias y los experimentos humanos con animales o con seres humanos para declararse victorioso sobre la batalla contra la mente, la batalla contra la carne. Siempre caerán vencidos si no tienen como emblema el sacrificio de Cristo en la cruz. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para que nosotros vengamos a Cristo. Nos doblemos ante sus pies. Reconozcamos su soberanía sobre nuestra vida. Su soberanía en el tiempo humano, en el que nosotros nos metemos en el tiempo de Dios y somos transformados y experimentamos el sentido, la vivencia, el gozo y el deleite de un ejemplo de lo que es la eternidad con Dios. Cuando nosotros nos doblamos sobre nuestras rodillas ante el Altísimo y reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, sacrificio suficiente, necesario y suficiente para nuestra necesidad y esta vocación existencial de eternidad que fue puesta en el corazón de nosotros, como dijo Salomón, sin que lo entendamos realmente. Y entonces nos distraemos con cosas temporales, sustituyendo el agua de la vida, que fluye ricamente de la fuente inmortal desde el Génesis. Y algunos se van y se bañan en el río Ganges de la India, como si se van a purificar de todas sus vidas, un río hediondo, inmundo, donde tiran todos los desechos y a veces cuerpos flotando inflamados y buitres picoteando ese cuerpo. Río sagrado, río sucio, inmundo. La vida viene del Éufrates, que todavía existe en Irak, el río del origen, del Génesis. De allí vino la vida. Y toda la humanidad se bañó en el río Éufrates. Aunque esta gente que enseña budismo, yoga y otras cosas, digan que toda la humanidad se está bañando en el río Ganges, el río de los espíritus inmundos, el río que rinde culto a los demonios. Necesitamos discernimiento espiritual para este tiempo tan terrible en que aún los escogidos van a ser vencidos si pierden de vista al Señor de la cruz. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos levantando, glorificando a nuestro Dios y diciéndole a Jesucristo: Señor, aquí está mi vida? ¿Cómo la tienes? ¿Cómo está ahora, en este momento? Con todas las batallas, con todos los fracasos, con todas las intenciones, con todas las cosas injustas que he cometido, con esos pensamientos en mi mente que batallan, ¿no es cierto?, con ese conflicto que tengo en mi mente por las impresiones que recibí en mi familia, y entonces con ese conflicto que tengo en mi mente, juzgo al que está al lado mío, lo trato con crueldad, con indiferencia, disputo posesiones en la iglesia, disputo en la calle con otra gente, disputo en todos lados. El conflicto no refleja la armonía y la paz de la familia de Dios, sino de la familia del diablo, que viven peleándose entre ellos, echándose la culpa por este gran desastre que tienen. Porque el diablo y sus ángeles no tienen redención. No hay redención para ellos, están desesperados. Nos odian terriblemente a nosotros por el privilegio de tener a alguien que dio su vida por nosotros en la cruz. No vendremos ahora y diremos al Señor Jesús: Señor, ven, te abro la puerta de mi corazón en este momento, para que tú entres en la casa y controles aquello que yo no puedo controlar con mi voluntad humana, para que limpies la cocina, para que limpies el sótano donde están mis malas conductas, mis malos pensamientos, los impulsos que fluyen para arriba y controlan mi mente, controlan mi conducta, controlan toda mi vida y me declaran a mí como una posesión del enemigo. Oh, le damos glorias al enemigo cada vez que nosotros honramos nuestras tendencias pecaminosas, cada vez que nosotros nos gozamos en pensamientos conflictivos, maltratando a otros, cuando debemos vivir en armonía y en paz en el pueblo de Dios. Jesús, al vencer en la cruz, venció todo conflicto posible. El conflicto que tienes en tu mente, el conflicto que tienes con las otras personas, con tu pareja, con tus hijos, con los adolescentes, el conflicto con amigos o con otros que no son tu amigo.
Conflicto constante que proyectamos a partir de nuestra propia experiencia en nuestra mente, en la que hemos sido derrotados totalmente y hemos hecho de nuestra vida una conducta que no representa a aquel que murió en la cruz, para que tú tengas paz. Porque en el mundo no hay paz, sino en Cristo Jesús, el que venció todo conflicto, para que vivamos en paz entre todos, tratándonos, como decía Pablo, con himnos, cultivando los frutos del Espíritu, la bondad, la comprensión, el perdón, la condescendencia, aceptando a los otros como son aquí y ayudándonos uno a otro, cooperando. No vivir como animales salvajes, en estado de supervivencia, que para sobrevivir tengo que matar a otros, o destruir a otros, o denigrar a otros con mi lengua. Oh Dios, perdónanos, Señor, por todo lo que hacemos, porque no te glorificamos, sino que degradamos tu nombre como nuestra conducta de decir que somos cristianos cuando andamos los tropezones, consciente e inconscientemente. Y bregamos con esta batalla todos los días. Decirle, Señor, yo vengo a ti hoy en este momento, a tus pies, para recibir tu gracia imputada, tu gracia transformadora, el poder de tu Espíritu para vivir una vida en paz, en alegría, en deleite espiritual, como tú lo ordenas. Basta de una vida de conflicto. Pongámonos de pie para orar a Dios. Padre eterno que estás en los cielos, oh Señor nuestro, gracias por el sacrificio de nuestro amado Señor Jesús por nuestros pecados. Gracias porque tú dispones para nosotros con el poder del Espíritu Santo para controlar el poder del pecado, algo sobrenatural que está fuera de nuestro alcance humano. Sabemos que tú has sido exitoso transformando vidas que parecían perdidas. Tuviste grandes hombres en el Antiguo Testamento que hicieron barbaridades y sin embargo todavía siguieron aferrados a ti. Y al final tú le diste la victoria final en sus vidas. Y fueron victoriosos. No porque ellos fueran victoriosos en sí mismos, en su naturaleza humana, porque eran derrotados constantemente, sino porque al haberte aceptado como tu Redentor, su Redentor, guía, y tu poder transformador, fue como ellos pudieron levantarse siendo victoriosos. Y toda la gloria, toda la honra, toda la gratitud sea para ti. Porque tú te mereces todo esto. Y nosotros no mereciendo nada, tú nos coronaste de gloria al darnos a Jesús como nuestro Salvador. Tú nos coronaste de gloria al ponernos a la diestra del Padre a través de un representante nuestro, que es Jesucristo en la carne, que se hermanó con la humanidad. Y ahora la familia del cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen un representante de la familia humana allí en el cielo, en el trono de Dios, a la derecha del Padre, que es nuestro amado Jesús, el que dio su vida, su muerte y su resurrección por cada uno de nosotros. Alabado Padre, alabado Hijo y Señor, asiste con la presencia de tu Espíritu Santo a cada corazón, a cada mente, para que cada uno de nosotros seamos conscientes, cree en nosotros la necesidad de acercarnos a ti, de entregarnos a ti, que no podamos respirar sin el aliento de tu Espíritu poderoso, que no podamos satisfacer nuestra sed en ninguna fuente de agua del mundo, sino solamente en la fuente que viene de la vida inmortal. Oh Dios santo y poderoso, gracias por tu sacrificio, gracias por tu poder, gracias por tu entrega, gracias por tu amor inefable e infinito, porque tú no quieres que ninguno de nosotros nos perdamos, y que el sacrificio de Cristo sea glorificado a través de nuestra obediencia, por el amor a ese sacrificio, por el amor a ti, a Jesucristo, al Espíritu Santo, y por el poder transformador de tu Espíritu. Gloria y alabanza sea a ti, Padre, gloria y alabanza sea al Hijo, gloria y alabanza sea al Espíritu Santo por una salvación tan grande. Y gracias, oh Dios, por la paz que tú nos ofreces en medio de todo conflicto. Gracias, oh Dios, y perdona nuestros pecados, bendícenos, acompáñanos a nuestros hogares, y que este llamado de tu Espíritu quede bien grabado en nuestra mente,
para que cada día volvamos a nuestros pasos en oración, en meditación, en la alabanza, en gozo, en alegría, en gratitud, diciendo tu palabra, todo para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor.